Bueno, hermanos, ahora sí, formalmente, como deseamos, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, es muy grato siempre compartir la palabra de Dios. Como decía Lucas, siempre la Biblia a mano. Cuando un hermano hable y no les pida la Biblia, que se le prenda la sirena, ¿no? Porque quiere decir que va a hablar de lo que el hermano realmente imagina, y en realidad debemos hablar sobre la palabra de Dios, sea reunión de chicos, reunión de grandes, de ancianos, de jóvenes, siempre es sobre la palabra de Dios, porque es única y poco importa lo que yo pueda decir lejos de la palabra del Señor. Y me gustó el suspenso que le puso Lucas, los 8 pilares de nuestra comunión con Dios. Y la comunión con Dios, bueno, es algo básico. Siempre cuando ponemos un tema, esta vez el tema fue libre, pero cuando ponemos un tema en una reunión de jóvenes pensamos en una problemática para el joven, mayormente. Pueden ser tentaciones, puede ser incluso diferentes cosas que bombardean a nuestra juventud, pero también a nosotros, como grandes y a los más chicos. Eh, pero todas las problemáticas que podamos tener, todas las debilidades que podamos tener, todas eh, las cosas que rodean a la juventud, entendiendo que los que estamos acá, en la mayoría, calculo, somos hijos de Dios, el problema de todas las cosas está y tiene relación íntima con nuestra comunión con Dios, porque depende de cómo sea nuestra comunión con Dios, van a ser cómo tratemos los problemas, las tentaciones, las pruebas y todas las cosas de nuestra vida. Así que la comunión con Dios pasa a ser lo más importante y partiendo de ahí vendrá todo lo demás. Y saben, quiero hacer una breve introducción comentándoles algo que ya saben, que no hay duda que vivimos en una era de tibieza, de mucha comodidad, no lo digo por el Zoom, sino de comodidad en general. Vivimos una era de que nos provee muchas comodidades, pero también hay una distorsión y un relativismo cristiano. Parece fuerte decir que hay un relativismo cristiano, pero donde el cristianismo parece algo multiforme. Vieron que la palabra de Dios usa mucho esta palabra en el Nuevo Testamento, multiforme, que es de muchos colores o muchas formas. O sea, parece haber muchas maneras correctas de ser cristiano. Y esto se refleja en lo que podemos ver. Es la era de las megas iglesias. No sé si alguna vez vieron estas megas iglesias que por lo general son un poco falsas, ¿sí? Pero hay algunas megas iglesias, pero con pocos fieles. Es una era también de megas campañas evangelísticas, pero vieron que hay pocos predicadores diarios y personales, o sea, cada uno de nosotros con un compromiso de evangelizar a los que nos rodean diariamente. No todos asumen ese compromiso diariamente con el Señor y con quienes le rodean. Es una era también de reuniones, vieron que tenemos reuniones para todo, pero a veces no hay comunión entre los hermanos. Yo puedo reunirme siempre con una cantidad de hermanos, pero a veces no conozco realmente de la vida de esos hermanos, no conozco qué les pasa. Y también es una era de muchas iglesias, entre comillas, pero pocos convertidos. Es una era de mucha información y accesible, pero, y esto es lo preocupante, de poco conocimiento real y vivencial de nuestro Dios. O sea, le conozco poco y lo vivo poco, por supuesto, porque si no conozco a quien he creído realmente y no le voy conociendo, por supuesto lo voy a vivir poco. ¿A quién? A Cristo. Y quiero que primero veamos un pasaje antes de nuestro pasaje central, que está en Apocalipsis 3. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 3, unos textos bastante conocidos. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver este mensaje a la iglesia de la Odisea, que es donde vamos a leer?
Recuerdan las 7 iglesias que hay en el Apocalipsis. Y el último es a la Odisea. Dice, versículo 15 del capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una descripción muy terrible de esta iglesia. ¿Mm? Muy terrible. Pero si la iglesia está así, es porque los creyentes que la componen están así, o porque estos creyentes estaban de una manera, o vivían de una manera tibia, vivían una relación diluida con Dios. ¿Vieron qué feo es algo diluido? Cuando uno se pasa con el jugo, ¿vieron cuando preparan jugo? ¿Nunca les pasó que se les fue la mano con el agua y queda muy desabrido el jugo? Depende de cómo le guste a cada uno. Pero a veces queda muy diluido y pierde todo el sabor y no queda bien. Y mucho menos el agua tibia. El agua tibia no es rica. El agua caliente sirve para el mate, para un té. El agua fría sirve para refrescarnos, pero el agua tibia a ninguno nos gusta mucho. Pero es curioso que en este contexto de que el Señor está hablando a la iglesia en la Odisea, aparece en uno de los versículos más hermosos, para mí por lo menos, de la Biblia, pero también se utiliza solo de una manera, y es el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué digo? Porque este versículo muchas veces lo utilizamos para predicar el Evangelio. No está mal. Pero si ustedes leen, el Señor no se lo está diciendo a un inconverso, se lo está diciendo a los creyentes. Por lo tanto, este versículo que muchas veces repetimos hasta de memoria, se lo transmitimos siempre a otro y no lo tomamos para nosotros, y en realidad primero es para nosotros y después lo podemos utilizar para decir que el Señor quiere que la persona crea, que quiere que vengan al arrepentimiento y quiere tener comunión con Él, porque el versículo está hablando de la comunión, donde el Señor muestra lo que se ha perdido en la iglesia esta. ¿Cuál era lo que se había perdido? La intimidad con Él. Porque ellos decían, como dice, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo dejaron a Dios de lado, al Señor de la iglesia lo dejaron de lado. Y la íntima comunión con Él es una relación estrecha y sin restricciones. Es lo que más desea Él y lo que nosotros más necesitamos. Él nos ha reconciliado con el Padre, el Señor, pero la calidad de la relación que tengamos depende de nosotros. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Yo entiendo que todos somos creyentes porque los conozco a todos. No sé a los que están escuchando. Pero la calidad que cada uno tenga, va a depender de uno, esa calidad de relación. Y lo cierto es que esta calidad de relación que tenemos con nuestro Señor nos va a definir como creyentes. Nosotros vamos a ser creyentes maduros o jóvenes maduros y adolescentes maduros en relación de cómo sea nuestra intimidad con el Señor. Esto va a definir nuestro crecimiento, también nuestro servicio al Señor, nuestra visión de las cosas, nuestras prioridades, etcétera, y podemos seguir agregando. ¿Mm? Así que la comunión con el Señor va a depender muchísimo de lo que nosotros y de nuestra disposición a esta comunión y entender la importancia que tiene la comunión en nuestra vida. Si no entendemos la importancia, que es vital, que es todo, les diría, es todo en nuestra vida como hijos de Dios, pues entonces estamos en un gran problema. Y ahora sí les voy a pedir, el que quiera dibujar, es un desafío, el que quiera dibujar,
les voy a pedir que dibuje 8 pilares, como les salga, 8 columnitas, ¿sí? ¿Alguna vez vieron un edificio griego? Es bien fácil. Dibujan 8 palitos, ¿sí? Medianamente separaditos en la hoja para poder anotar, y arriba un triángulo como un techito, como cuando hacemos la casita, ¿sí? Un triángulo. No se me rían, ¿sí? Pero esto nos va a ayudar mucho a lo que vamos a decir. Porque cada uno de estos 8 van a ser 8 pilares. Ahora, cuando tengamos los pilares, vamos a dividirlos en dos. Vamos a hacer una raya en el medio y los primeros 4 podemos poner que son mis 4 pilares. Mis 4 pilares. Los que van a depender de mí en esta casa que es la comunión con Dios. Los 4 primeros van a depender de mí. Si pongan entre paréntesis, Él me ayuda a sostenerlos. No es que yo lo hago de mi fuerza, de todo mi naturaleza, porque mi naturaleza quiere esta comunión con el Señor, ¿sí? Porque nuestra naturaleza está caída, por lo tanto necesitamos que Él nos ayude a sostener estos 4 pilares. Pero los primeros van a depender de nosotros. Los otros 4, si quieren, hacen una llavecita y son las pilares que dependen de Él o sus 4 pilares. ¿Mm? Sus 4 pilares, que van a ser consecuencias, entre paréntesis, si quieren abajo le ponen consecuencias de los 4 primeros. ¿Mm? De los 4 primeros. Muy, pero muy bien. Entonces ahora vamos a ir a nuestro texto principal, que está en Proverbios, proverbio que a mí me encanta realmente, Proverbios capítulo 3. Todo el libro de Proverbios, por supuesto, es excelente y más para los jóvenes porque tiene mucha instrucción y justamente es un libro que apunta muchísimo al joven, muchísimo al joven. Por supuesto, la palabra de Dios no tiene edad, pero sin duda el proverbio advierte de muchas cosas al joven que ya el adulto o el avanzado en edad ya estas cosas que les advierten los proverbios tal vez ya la han transitado en su vida. Por eso es que es tan importante para los jóvenes el proverbio. Ahora bien, vamos a leer del capítulo 5, del versículo 5 al versículo 10. Y acá van a estar estos 8 pilares de nuestra relación con Dios. Vamos a leerlo todo primero. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien, los primeros 4 son los que van a depender de nosotros. Y el primer pilar que vemos está en el versículo 5. Pero la primera parte, todos sabemos acá lo que es la parte A y la parte B de un versículo, ¿verdad? Me dicen que sí, o no. Todos tenemos claro lo que es la parte A y la parte B de un versículo, es fácil. La parte A más o menos es hasta la mitad del versículo, está dividido por una coma o por un punto y coma, y la parte B, y puede tener parte C también, lo aclaro porque vamos a jugar entre comillas con esto, ¿sí? Muy bien. La primera parte, la parte A, el primer pilar, si quieren abajo o al lado del pilar, del primero de una punta, le ponen confianza. Confianza, ese va a ser nuestro primer pilar. Dice versículo 5, la parte A, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, confía
con todo tu corazón en Dios, en Jehová, en el Señor. Confiar con todo mi corazón. El gran primer pilar de una relación íntima es la confianza. Nadie puede construir una relación sin confianza. No hay un noviazgo, no hay un matrimonio, no hay una relación entre hermanos si no hay confianza. Podemos tener una relación distante, una relación no íntima, pero cuando empieza a haber intimidad, sin duda tiene que haber confianza. Si no, ninguna relación se sostiene. La realidad es que nuestra confianza en Dios va a depender de cuánto le vamos conociendo. Y vivimos ese conocimiento. Nuestra confianza irá en aumento. Nosotros cuando nos convertimos al Señor, no es difícil que confiemos y que pueda venir cualquier prueba sobre nosotros y estemos firmes cuando nos convertimos hace poquito. ¿Por qué? Porque si bien hemos creído, todavía no le conocemos. Y cuando uno dice conocerle, es pasar tiempo con él. Yo no puedo conocer a una persona si no investigo al menos sobre esa persona, si no la tengo cerca. Y si la tengo cerca, mejor aún, yo debo conocer al Señor. Los apóstoles no venían un ratito, no estudiaban 4 horas con el Señor y se iban a sus casas. Estuvieron más de 3 años comiendo con Él, durmiendo con Él, desayunando con Él, siguiéndolo en todo lo que hacía, escuchando todo lo que decía. Ellos construyeron una relación con el Señor en un vivir diario. Yo no puedo conocer al Señor si realmente no leo en su palabra que me revela cómo Él es. No se puede vivir para el Señor si yo no le conozco a Él. No podemos saber qué es lo que Él quiere y confiar en Él si no le conozco. Eso sería de la boca para afuera, pero por dentro no estaría confiado plenamente porque no tengo los argumentos, no tengo la vivencia de lo que la palabra de Dios me transmite. Y cuando uno empieza a recorrer la palabra de Dios y empieza a conocer a ese Señor, empieza a vivir eso que ha aprendido y lo pone en práctica. Y eso hace crecer a través de las cosas que nos pasan nuestra confianza en Él. Así que no hay relación posible, íntima, si no hay confianza. Y eso depende de nosotros, porque Dios es Dios y no cambia. Él es siempre el mismo. Él da confianza a todos, pero lo que pasa es que yo tengo que conocerle. Así que no depende de Él, depende de nosotros. El segundo pilar, es la dependencia. Así que pueden poner abajo del segundo pilar, del lado nuestro, dependencia. Dice el versículo 6, la parte A también, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que busques o busquemos su voluntad a cada paso. Las 2 primeras columnas tienen mucha relación. Y saben, apuntan a dejar nuestro orgullo de lado. Nuestro orgullo de lado. Si confiamos verdaderamente en Él, en que su voluntad siempre es buena y agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo, será más fácil depender de Él para cada cosa de nuestra vida. Es reconocerlo en cada decisión, en cada situación, que Él está, que Él lo permite y que Él tiene siempre la mejor respuesta. Eso es depender de Él. Reconocerlo como Dios, reconocerlo como tal. Reconocer que toda la sabiduría está en Él, que Él conoce toda mi vida y conoce qué es lo mejor para mí en cada momento y que yo no lo sé.
Y esto toca mucho nuestro orgullo. Toca nuestro orgullo porque nosotros, y sobre todo los jóvenes, queremos, y digo me incluyo, aunque ya voy pasando la juventud ya, pero recuerdo hace muchos años, y siempre queremos ser lo que nosotros nos parece, y creemos siempre, o casi siempre, tener la razón y saber qué es lo que nosotros queremos. Y saben, no es así. Y entonces toca a nuestro orgullo el tener que someternos a la voluntad de Dios y reconocer lo que dependemos de Él. Conocer que dependemos de Él. Cada oración que hacemos es una muestra de que dependemos de Él. Cuando le agradecemos, le reconocemos que todo lo que tenemos es de Él, o sea que dependemos de Él. Cuando le pedimos algo, reconocemos que necesitamos de su mano, de su ayuda, de su provisión, de su sustento. Entonces reconocemos en el pedido que dependemos de Él. Siempre en toda oración hay dependencia, aunque no lo reconozcamos como tal. Así que buscar su voluntad para cada paso de nuestra vida, ¿eh? No para con quién me caso o qué voy a estudiar. No solamente esas dos cosas, o si voy a comprar una casa o no, sino en cada pequeño paso de nuestra vida, porque nosotros damos pequeños pasos, no todos son saltos, no todos son cambios de trabajo, no todos son una universidad, no todos son escuelas. Cada paso de nuestra vida debemos reconocerlo, que debemos ponerlo en sus manos y que Él nos muestre qué es lo que Él quiere para nosotros. Tercero, vamos avanzando más rápido. El tercer pilar es el respeto. Respeto y podemos poner coma temor, ¿sí? Temor. Y esto lo vemos en el versículo 7, ahí pero en la parte B. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Respetarlo apartándome de lo malo. Dice Proverbios, capítulo 1, ahí nomás, versículo 7, texto muy conocido que debemos grabarlo en nuestra mente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si ustedes quieren ser sabios en la vida, y por supuesto entiendo que todos queremos ser sabios y saber qué es lo mejor para nosotros, el sabio no es el más inteligente, no tiene que ver con la inteligencia, la sabiduría tiene que ver más con tomar siempre las mejores decisiones. No es ser un genio, sino es todo lo contrario, reconocer que no somos genios y ser sabios, saber nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso es ser sabio. Y entonces el principio de la sabiduría va a ser el respeto, el temor reverente de Dios. Y fíjense lo que dice pues, los insensatos, los necios, los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Vamos a ser sabios o vamos a ser necios? No seas sabio, dice el versículo 7 del capítulo 3 que estamos, pero la primera parte dice, no seas sabio en tu propia opinión. El respeto no es solo de apariencia, no es, bueno, como voy a la reunión, me he visto bien por respeto, eso es en apariencia. Y está bien, y no está mal. O también de palabra, no, no, yo digo que respeto a Dios y lo digo, y está bien, eso es respetarlo, pero eso es de palabra y lo otro de apariencia. Pero eso debe ir acompañado de amor a nuestro Dios. Dijo el Señor en Juan 14:23. Van a recordar el texto, no lo busquen. El que me ama, mi palabra guardará. Si nosotros queremos amar al Señor, y esto es para los jóvenes, esto es para el adolescente, nosotros desde chicos tenemos que aprender a amar al Señor. No es para el anciano de la iglesia, no es para
bueno, después que tenga 50 años voy a poder amar a Dios. No, esto es para el chico, esto es para el adolescente, esto es para el joven. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice el Señor, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a tener comunión si le amamos y guardamos su palabra, o sea, si la ponemos en práctica. Y está hablando de la santidad, o sea, de una vida de obediencia. Ninguno de nosotros puede ser santo perfectamente, pero la santidad a que Él nos manda que tengamos es una vida que quiera depender de Él, que quiera temerle y que quiera obedecerle y que confíe en Él. Y esto trae como consecuencia una vida de comunión. Por eso Él dice, haremos morada en Él. Vamos a tener intimidad, dice el Señor. Y esto es la obediencia, es la forma práctica del respeto. Yo no me tengo solamente que aparentar el respeto, no tengo que decirlo, sino tengo que obedecer. La obediencia a Dios es la parte práctica del respeto. Es algo que debe manifestarse de forma visible, pero también invisible. ¿Dónde invisible? Acá. Yo en mi mente tengo que respetar a Dios, por lo tanto no puedo pensar lo que quiero y como quiero, en lo que quiero, porque el pecado empieza acá. Y el temor de Dios nos tiene que alejar del pecado. Lo que a nosotros realmente nos va a mover la aguja es cuánto nos importe, en cuanto al respeto a Dios, cuánto nos importa el pecado. Si yo peco y no me importa, no respeto a Dios, porque Dios es santo. Ahora, cuando yo peco y realmente digo, me arrepiento, mirá lo que hice, le pido perdón al Señor, eso es respeto. Eso es temor de Dios. Y frente a nuestros deseos, obedecerle a pesar de que no sea nuestro deseo en cuanto a nuestra naturaleza, nuestra carne. A veces queremos hacer cosas o nuestra carne nos impulsa a hacer cosas que están mal. Y un ejemplo muy concreto de esto es cuando a veces alguien te ofende o alguien, vos decís, voy a tomar esta actitud y voy de alguna manera a devolver lo que él me hizo alguna vez. Y le voy a devolver ese favor, entre comillas, malo. Y claro, nuestra naturaleza quiere esa venganza, entre comillas, ¿no? Ese pagar con la misma moneda. Ahora, nuestro temor de Dios nos va a refrenar de eso y nuestro temor de Dios nos va a hacer orar a Él y que Él nos guarde de hacer eso, no que castigue al que nos hizo mal, sino ese temor a obedecer nos va a decir que amemos a aquel que nos hizo mal, que oremos por esa persona y sobre todo oremos por nosotros para obedecerle y para que su nombre sea glorificado. Eso es temor de Dios. Cuarto pilar que depende de nosotros es la adoración. Dice el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Miren, adorarlo es con todo el ser. Dice acá con todos tus bienes. Bueno, querido joven, o que acá la mayoría son jóvenes, ¿cuántos bienes tenemos? A veces cuando uno dice acá lee el texto, bueno, piensa solamente en los bienes materiales. Y tal vez el joven no tiene mucho material y los grandes tampoco lo tenemos. Pero no habla del dinero solamente, no pensemos solo en el dinero, sino que Dios nos da muchos bienes. La salud es un bien, el tiempo que tenemos es un bien, y por supuesto, ¿saben cuál es el bien más preciado? ¿Cuál es el bien más preciado? Si alguno se quiere desmutear y decirme, ¿qué se imagina que es el bien más preciado que Dios nos da? Le agradecemos todos los días, o debemos agradecer todos los días por este bien. ¿Cuál es?
¿Alguno que quiera participar? ¿Nadie? Bueno, el bien más preciado que tenemos es la vida. Nosotros no le agradecemos cada día por seguir vivos. Como decía Juan antes de que empecemos la reunión, ¿eh? Si Él está bien es porque Dios sigue teniendo un propósito. Y si nosotros hoy seguimos vivos, es porque Dios todavía tiene un propósito para nuestras vidas. Y tenemos la oportunidad de agradarle, de glorificarlo, de hacer tesoros en el cielo para Él. Entonces nuestra vida es el bien más preciado. Y la honra que pide acá, honra a Jehová con tus bienes, es parte de la adoración. La honra es el reconocimiento de que todo es de Él y que debemos darle lo mejor de nosotros. Las primicias que menciona acá, es lo primero, pero es lo mejor. No solo de la ofrenda material, lo cual todos debemos, jóvenes, dinero que entre en tus manos, y con ese dinero, con parte de ese dinero, con lo que Dios ponga en tu corazón, debes reconocerlo, ofrendándolo también, porque eso se aprende de joven. Y eso es reconocer lo que de ese dinero vino de Dios y que Dios permitió que llegue a tus manos, aunque tal vez no hayas trabajado por él. Pero no solo de la ofrenda material, sino que este concepto toma nueva relevancia con la venida del Señor. Ya no está el concepto del diezmo, no es el diezmo de mi dinero, de mi tiempo, de mis fuerzas, etc. Es una entrega del todo. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23? Dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es adoración. Todo lo que hacemos y todo va a ser de Él. Y nosotros mismos somos de Él. Por lo tanto, el Señor busca adoradores. Dice Juan, capítulo 4, que le adoren en espíritu y en verdad. No solo vamos a la iglesia a adorar, no solo vamos a la cena del Señor a adorar, sino que la adoración es yo mismo, parte de toda mi vida. Desde que me levanto hasta que me duermo, debo pensar en Él, debo hacer lo que hago, trabajar, estudiar, ayudar en mi casa, dar testimonio, todo lo hago pensando en Él. Eso es adoración. Y estos son los 4 primeros pilares. Vamos a los segundos 4 más rápido, porque sé que el tiempo se va rápido y no quiero que nadie se me duerma. Sus 4 pilares, ¿sí? El primero es el sostén, pero van a ser los 4 consecuencias de los anteriores. Porque esto dijimos que en Apocalipsis, que yo cenaré con él y él conmigo. Y esto hace una reciprocidad. ¿Cómo es una comunión? Yo hablo, el otro me escucha y me habla. Eso es una comunión, es una conversación, es un intercambio. Y eso es lo que tenemos que tener con el Señor, a eso apuntamos. Entonces, lo primero era la confianza, y la confianza va a ser que Él nos sostenga. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Nosotros confiamos, Él nos sostiene. Dice el versículo 5, la parte B, y no te apoyes en tu propia prudencia. Él, hermano querido, no erra, no falla, no se equivoca nunca. Él nunca me va a dejar caer. Él me ama. ¿Saben? El Salmo 63, si quieren búsquenlo, pero no se vayan de Proverbios. Salmo 63 dice esto. 63, el versículo 8.
sus propias lenguas, perdón, estaba en el 64, 63, 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. De hecho, lo cantamos, no sé si ustedes deben cantar este coro también, que menciona este salmo. Mi alma dice está apegada. El original dice está adherida a ti. Y tu diestra me ha sostenido. Hay otra traducción que dice, a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. A ti me entrego por completo. Ese es el sostén. El sostén no es solamente que Él nos toma de su mano derecha, sino el sostén es que Él nos toma en sus manos o en su mano y nos sostiene. Él afirma nuestros pies, Él afirma nuestras piernas, Él nos sostiene, porque si no nos caemos, porque no tenemos fuerzas por nosotros mismos. Pero ¿cuándo Él me puede sostener? Cuando yo me coloco en sus manos, cuando yo confío plenamente en Él y me apoyo en Él. Por eso es recíproco, por eso es un ida y vuelta la comunión. La segunda, leemos ahí en Proverbios 3, el segundo pilar, si quieren anotar, es la guía y dirección. Guía y dirección. Y si lo comparan con el segundo nuestro, que dependía de nosotros, era la dependencia. Si nosotros dependemos de Él nos va a guiar y nos va a direccionar. Dice el versículo 6b, y Él enderezará tus veredas. Si vos lo reconocés, y yo lo reconozco en todos nuestros caminos, yo dependo de Él va a enderezar nuestras veredas. Él siempre me va a mostrar el camino. Él no le niega su guía a quien se la pide. Él desea revelar su voluntad a vos y a mí en cada momento de nuestra vida. No solo con quién nos vamos a casar, con quién nos vamos a poner de novio, con quién, no solo esas grandes decisiones. Él quiere subir dirección para cada momento, de la mañana a la noche. Él quiere guiarte, pero necesitamos depender de Él. Yo le doy dependencia, yo le reconozco que dependo de Él, y Él me da su guía y dirección. Tercer pilar, y es el pilar, este es hermoso también, porque Él nos da paz. El tercer pilar, que es de Él, y es consecuencia de ¿cuál? Del respeto y el temor. Dice el versículo 8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Paz. ¿Se acuerdan lo que decía David en el Salmo 51? ¿Se acuerdan? Salmo 51. Fíjense cómo esto se cumple. Y se cumplió. Y por supuesto, esto puede ser parte de cualquiera de nosotros. Si uno cae en pecado, si no respeta a Dios. Dice, perdón, me parece que es el 32. Perdón, Salmo 32. Versículo 3, Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe qué está diciendo David? Que le dolía todo el cuerpo, que se estaba consumiendo. ¿Por qué? Este salmo lo escribió para recordar, luego que confesó su pecado, después de haber matado a Urías Eteo, haber tomado a Betsabé, ¿sí? Y haber adulterado, todo eso, en ese tiempo que no confesó su pecado, que no temió a Dios y no tuvo respeto por él, todos estos males le vinieron sobre él, sobre su cuerpo. Por eso, dice el versículo 8, será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren, en criollo
Si temes a Dios, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Te vas a ahorrar muchos malestares. Por supuesto, lo primero es no ofender a Dios, eso es lo grave. Pero además de no ofender a Dios, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza en nuestra vida. Y cuando yo hago, y seguramente ustedes lo han experimentado, y si no, es tiempo que lo experimenten, cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno obedece a Dios y se conduce como Dios quiere, tiene paz, tiene paz. Está tranquilo, aunque pueda venir un problema, está tranquilo, porque ese problema no es consecuencia de un pecado que cometió. Si yo dije una mentira y ahora tengo un problema por decir esa mentira, no puedo estar en paz. ¿Por qué? Porque yo cometí un pecado, porque no tuve respeto y el Señor no me puede dar su paz. Porque yo ahora tengo que orar por dos motivos, para confesar mi pecado y para que el Señor me libre o me ayude en las consecuencias que tengo de ese pecado. Porque el Señor no libra muchas veces de las consecuencias del pecado. Pero si yo no peco, si yo no obro de la manera que Dios no quiere que obre, y en vez de decir la mentira, digo la verdad, en vez de devolver mal por mal, le dejo al Señor la retribución que quiera para aquella persona, si yo me manejo como Él quiere, voy a tener paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en mí y voy a vivir tranquilo, a pesar de que lo que me rodea a veces no es fácil y que pueda haber problemas. Pero yo estoy tranquilo porque dependí del Señor. Por último, y vamos terminando, el último pilar es la prosperidad. ¿Mm? Y este viene a consecuencia de la adoración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, y serán tus graneros llenos, llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto quiere decir que el grano y el vino eran fuente de bienes en aquella época. Alguien que tenía mucho grano y mucho vino, no solo en su casa, sino también los cultivaba, le proveía riquezas, prosperidad, para comer y para beber, tranquilo, prosperaba. Ahora, esta es la consecuencia de honrar a Jehová con tus bienes, porque dice, y serán llenos tus graneros. ¿Cuándo? Cuando honres a Jehová con tus bienes. Cuando vos adores, cuando yo adore, realmente con nuestra vida, poniéndome en sus manos, reconociéndolo, confiando, esperando su dirección, siendo nuestro sostén, temiéndolo, Él nos va a prosperar. Claro que lo hace como Él quiere. La prosperidad principalmente es interna, espiritual, en la conducta, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Vamos a prosperar, vamos a crecer. Y esto está garantizado. Saben, en la antigüedad y hasta el cautiverio de Babilonia, la bendición para el judío se mostraba en lo que la persona también prosperaba materialmente. Era una manera de que Dios lo estaba bendiciendo con bienes, con hijos. Por eso alguien que tenía muchos hijos era muy bendecido por Dios. Dios también lo es, por supuesto. Los hijos son una bendición. Pero Jesús enseñó que primero hay que buscar su justicia y todo lo que necesitamos será añadido. ¿Qué es su justicia? Su obra. Hay que buscar el bien, el hacer lo correcto, lo que Dios quiere y como Él quiere, según su voluntad. Si nosotros oramos según su voluntad, si nosotros lo adoramos, Él nos va a prosperar en nuestra vida. Él nos va a prosperar. Que Él esté sentado, querido joven, querido hermano, a nuestra mesa de comunión, porque dice que Él cenaré con Él y Él conmigo, a nuestra mesa, que Él esté sentado y si es posible en la cabecera. Antes en la antigüedad, y ahora también todavía tal vez se usa, el padre de familia se sienta en la cabecera, porque es la cabeza, porque es la autoridad del hogar, y se suele sentar siempre, o yo me crié por lo menos así, en casa, o en mis dos casas, porque también me criaron mis abuelos, mis abuelos se sentaron en la cabecera.
que Dios, que el Señor esté sentado en la cabecera de nuestro corazón, de nuestra mente, que Él sea el que gobierne en todo momento, compartiendo, guiando y conociéndolo, preguntándole, porque también tenemos que preguntarle al Señor, conocerle, adorarle. Esto es lo que va a cambiar nuestra vida y nos va a definir como creyentes, como jóvenes. Hay una frase del mundo que dice juventud, divino tesoro. Y nosotros sabemos que cuando somos jóvenes tenemos fuerza, cuando somos jóvenes tenemos otras ganas, y Dios necesita utilizar a los jóvenes. Él quiere utilizarlos, no es que lo necesite porque no puede hacer otra cosa. Él quiere utilizar a los jóvenes. Los jóvenes no son para mañana, los jóvenes son para hoy. No son el futuro de la iglesia, son el presente. No hay que esperar a que crezcan y tengan 40, 50 años. Es ahora. Porque a los 40, a los 50, a los 60 no es lo mismo. Van a ganar en experiencia, pero van a perder en otras cosas. Dediquémosle al Señor la primicia, lo mejor. Nuestras vidas, porque es de Él, ya no son nuestras, porque lo hemos entregado a Él y lo hemos reconocido como Señor, no solo como Salvador, sino también como Señor. Disculpen la hora, se me fue un poquito, pero creo que era para tratarlo un poquito este tema, con un poquito de profundidad, porque si ustedes escarban, van a poder profundizar mucho más en este tema. Es muchísimo. Toda la Biblia habla de la relación de Dios con los hombres y sobre todo con sus elegidos. Así que, hermanos, gracias de nuevo por la invitación. Espero sea de bendición para nuestras vidas y estoy seguro porque la palabra de Dios es de bendición. Así que seguramente Él hará su obra en cada uno de nosotros.